tu presencia. Y ahora también queremos hacerlo escuchando la palabra, Señor, y recibiendo lo que tú tengas para nosotros, Señor, como hijos que se sientan a la mesa y escuchan la voz del papá, la voz de la experiencia. Qué mayor experiencia y mayor sabiduría que la que tú tienes y que nos has dejado en la Escritura, Señor. Hoy la queremos recibir, Señor, y que esta palabra sea vida para mis hermanos y para la iglesia, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Le he titulado a este mensaje El foso de los leones. El foso de los leones. Y quiero que abramos nuestra Biblia, hermanos, capítulo 6 del libro de Daniel, que es donde está esta historia tan conocida, tan escuchada por muchos de nosotros, pero a la vez tan rica, que tiene tanta enseñanza, a la vez tan nutritiva para nosotros espiritualmente y de tanto ejemplo para nosotros. Ese acontecimiento en la vida del profeta Daniel, que ha marcado la historia, tal es así que Daniel figura como uno de los héroes de la fe. Allí donde está el listado en el capítulo 11 del libro de Hebreos, ahí hay un listado de todos los héroes de la fe y ahí figura el nombre de Daniel. Amén. Y específicamente por este hecho que vamos a leer y en el que vamos a meditar en esta tarde. Amén, hermanos. Así que leemos juntos. Quiero que comencemos leyendo capítulo 6, si tenés tu Biblia ahí. Si no, lo seguimos acá. Voy a leer de la Reina Valera 1960 y leemos del versículo 1 hasta el versículo 6 y nos vamos a ir deteniendo de esta manera en varias porciones de este capítulo. ¿Están conmigo, hermanos? Díganme amén si están listos, preparados en sus marcas. Leemos juntos. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. La palabra sátrapas, hermanos, era un título que se le daba a los líderes, a la gente que tenía responsabilidades sobre un territorio, y específicamente era usada en el reino de Persia. Es una palabra que exclusivamente se utiliza para los gobernantes en Persia. La Biblia lo describe así. Y este rey, Darío, constituyó a 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Verso 2. Y sobre ellos 3 gobernadores. La palabra gobernadores acá en el original significa presidentes, líderes, jefes, o tiene también el sentido de Medio Oriente, que nosotros hemos escuchado muchas veces, los emir, ¿verdad? Gente de autoridad responsable de una área, de un reino mucho más grande, de un imperio, y gente que era gobernantes en ese lugar, en ese territorio. Así que este rey, además de los 120 sátrapas que había escogido para instituirlos como líderes en 120 regiones de Persia, sobre ellos escogió 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea, eran una especie de 3 supervisores, ¿no? Que iban a controlar, que iban a estar supervisando a estos otros 120 líderes de territorios, de lugares del imperio, con el fin específico de que el rey no fuese perjudicado, sino de cuidar los intereses, velar por el rey los intereses y el gobierno de esa potestad que era el rey de Persia.
Pero Daniel mismo, dice el versículo 3, y esto es tremendo, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, o sea, era superior a los 120 y también a los otros dos que habían sido escogidos junto con él para supervisar a todo el imperio. Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Diga conmigo, espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Fíjate, se pusieron a buscar algún error, alguna falla, alguna ley que Daniel no cumpliera, algún defecto, algún vicio que Daniel tuviera, algo que fuese en contra del reino y de las leyes de ese reino. Sin embargo, nos dice la palabra, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio, diga conmigo, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra ese Daniel ocasión alguna para acusarle, no podemos contra él, es un hombre íntegro, es un hombre que cumple con la ley. Y llegaron a la conclusión de que no iban a poder lograr nada y que no iban a poder detenerlo en su ascenso y en lo que el rey quería hacer con Daniel, si no lo hallamos, dice la palabra, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Fíjate, esto es tremendo, hermanos, porque no podían encontrar defecto en él, no podían encontrar una falla en él. Entonces ellos dijeron, se juntaron y empezaron a tramar, todos los sátrapas. Más que a gobernante, la palabra sátrapa me suena a sinvergüenza, ¿no? No sé cómo te suena a vos, pero este es un sátrapa, ¿no? Suena como a... Y nunca mejor dicho, ¿no? Así como nos suena en cordobés básico, estaríamos pensando más en alguno que está ahí buscándole la maña a las cosas, ¿no? Y estos se juntaron en contra de Daniel, por celo, por envidia, ¿no? Porque veían que el rey tenía preferencia por él, pero no era por nada personal. Simplemente el rey veía que había un espíritu superior, que había una sabiduría distinta y que había una lealtad también diferente, por supuesto, en este jovencito que era hebreo y que había sido llevado cautivo al imperio babilónico, y ahora ya no estamos acá en el imperio babilónico, estamos en el imperio persa, porque Daniel atravesó, porque ahora los medos y los persas habían conquistado Babilonia, pero Daniel seguía siendo sostenido por Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. No importa quién esté en el gobierno, los que somos fieles a Dios siempre seremos sostenidos. ¿Cuántos me dicen amén? Porque en los tiempos de Nabucodonosor, en los tiempos de Babilonia, Daniel fue sostenido. En los tiempos de los persas, Daniel fue sostenido también. Amén. Y estos se juntan y traman contra él y dicen, no le vamos a encontrar defecto en su vida, no tiene ningún vicio, es un hombre perfecto, íntegro, para Dios y para con la gente también. Ahora, se dieron cuenta de algo ellos y dijeron, la única forma de atraparlo y de hacerlo caer es generar algo que lo lleve en contra de la ley de su Dios, de Jehová. Porque este hombre, entendemos que es un hombre íntegro al reino, a su gobierno, a su responsabilidad que tiene en el reino, pero entendemos que todavía más fiel es a la ley de su Dios. Y que si logramos enfrentar estas dos leyes, si lo hacemos entrar en conflicto, si él tiene que elegir entre las leyes del reino de Persia y entre las leyes de su Dios, va a escoger las leyes de su Dios. Eso lo entendieron ellos, lo sabían, porque lo conocían, porque estaban con él, porque lo habían visto. Entonces dice, ¿cuál es la solución para bajarlo a este? ¿Cuál es la solución para que no llegue a ser el primero en el reino y esté por encima de todos nosotros? Tenemos que enfrentarlo
contra la ley de su Dios. Amén. Y que sea probado en ese sentido. Si claudica y desobedece a su Dios, perderá el favor, perderá la gracia. Y si desobedece al rey, al soberano de esta tierra, de nuestro imperio, habrá un castigo contra él. Nos lo quitamos de encima. Amén. Saben que muchas veces nosotros los cristianos vamos a ser confrontados así. Cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando nosotros estamos buscando al Señor con todo nuestro corazón y estamos intentando obedecer la ley de nuestro Dios, ser fieles, íntegros a Dios, se van a levantar fuerzas que quieran hacernos claudicar y que nos van a querer poner en contra de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Presiones que van a venir a nuestras vidas y a veces nos vamos a encontrar en esa disyuntiva, ¿no? De ceder y desobedecer a Dios, o seguir siendo fiel a Dios, seguir siendo íntegros al Señor, y a veces tener que tener conflictos en el trabajo, en la familia, en la ciudad, con los vecinos. Amén, hermanos. Aún con los amigos, incluso me atrevo a decir en la misma iglesia. Amén, hermanos. Y a veces nos vamos a encontrar en esa situación. Los únicos motivos para encontrar falta contra Daniel serían en relación con Dios. Algo que interfiriera en su comunión con Dios. Y esto es lo que intentaban buscar estos hombres. Tenemos que o cortar su relación con Dios o cortar la relación que tiene con el rey. De alguna manera tenemos que inventar algo que tenga que escoger entre los dos. Y que uno de los dos favores se corte. O el favor de Dios o el favor del rey. Amén, hermanos. Muchas veces nos vamos a encontrar en esa situación de tener que escoger. Yo anotaba aquí, ponía en mi apunte, el creyente debe tener por ley máxima en su vida la comunión con Dios y el cumplimiento de sus mandamientos. Te lo repito. El creyente, el Hijo de Dios, el que tiene a Cristo en el corazón, debe tener por ley máxima en su vida la comunión con Dios y el cumplimiento de sus mandamientos. Amén. Te lo repito de nuevo. ¿Te animás a decirlo conmigo? El creyente debe tener por ley máxima en su vida la comunión con Dios y el cumplimiento de sus mandamientos. Amén. Estos sátrapas sabían que si lograban encontrar algo que pusiera a Daniel en contra de su Dios, o que lo llevara a tener que elegir entre la ley de Dios y la ley de los hombres, iba a escoger la ley de Dios. Por lo tanto iba a entrar en conflicto con los hombres, iba a perder el favor del rey. Amén. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? Todos los cañones, hermanos queridos, del enemigo siempre apuntarán a destruir tu relación con Dios. La mira del reino de las tinieblas está en que vos pierdas tu comunión con el Señor, que dejes de buscar al Señor, que dejes de adorar a Dios. Toda la maquinaria del reino de las tinieblas, Satanás y todos sus sátrapas, están apuntando hacia ese objetivo. Que dejes de tener comunión con Dios. Amén. Que entres en conflicto. Y van a hacer lo que sea necesario. Van a forzar leyes, fuerzas, ocasiones, situaciones que nos van a meter presión a nosotros para llevarnos a dejar de buscar al Señor de una manera u otra. Amén. Tenemos que entender esto, hermanos. Señores, iba a decir. Amén. Señores y señoras. Ladies and gentlemen, ¿no? Tenemos que nosotros entender esto, que todo lo que está a nuestro alrededor y el sistema de este mundo y también las presiones del mundo espiritual, demonios, principados, potestades, todo lo que opera en el reino de las tinieblas, en el mundo espiritual, está trabajando para que vos dejes de orar, para que vos dejes de tener comunión con Dios. Todo opera para que vos dejes de congregarte y venir a darle tu adoración a Dios. Amén.
todo está funcionando y está haciendo fuerza y metiendo presión para que vos desobedezcas a la ley de Dios, que pierdas el favor y la bendición de Dios que viene por la obediencia. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Si entendemos eso, hermanos, vamos a saber que todo a nuestro alrededor, lo único que el enemigo quiere es separarnos de Dios, distanciarnos y que se corte esa comunión con el Señor. Amén. Y muchas veces nos va a poner así en presiones fuertes para nosotros. No siempre van a ser cosas malas, en muchas ocasiones van a ser situaciones familiares, van a ser situaciones con el trabajo y vamos a tener que nosotros poner en la balanza qué hacemos, obedecemos a Dios o equilibramos y cedemos a lo que nos está pidiendo, a lo mejor la familia, lo que nos está pidiendo en el trabajo o en los estudios o en lo que sea que estemos funcionando en nuestra vida, en el proyecto que tenemos, porque hay presiones. ¿Cuántos tienen presiones acá? Del mundo y del sistema de este mundo. O yo solo las tengo, hermano, pero yo también como pastor las tengo y en muchas ocasiones tengo que decir no, tengo que obedecer al Señor, pase lo que pase acá. Amén. Porque si me dejo llevar por la corriente y por las presiones, hermano, lo más probable es que termino desobedeciendo a Dios y haciendo lo que todo el mundo hace, porque la corriente de este mundo va para el mismo lado, hermanos. Amén. Ahora avancemos un poquito más. Quiero que leamos los siguientes versículos 6 en adelante, y veamos acá qué fue lo que tramaron. Dice así: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgue. Fíjate todo lo que se habían reunido, ¿no? Para derribar a Daniel. Este fue el único objetivo. Ahora estaban delante del rey, ¿verdad? Dice: han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto, la prohibición. Y cuando Daniel lo supo, porque Daniel no estaba en esa reunión, se dieron cuenta, ¿no? Estaban todos menos Daniel, porque toda esa maquinaria que se había puesto en funcionamiento, toda esa estrategia era para derribar a Daniel y para cortar el progreso de Daniel en el reino. Así que cuando Daniel se entera, verso 10, cuando Daniel lo supo que el edicto había sido firmado, cuando algo era firmado por el rey, ya no había vuelta atrás, no podía ser cambiado, no podía ser transformado, tenía que cumplirse sí o sí. Hermanos, cuando algo era firmado por el rey en las leyes de Media y de Persia, no podían ser cambiados ni siquiera por el mismo rey. Ni siquiera él mismo podía retractarse de algo que ya había firmado. Por eso le pidieron que lo firmara. Ahora, ¿qué hizo Daniel? Entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. ¿Cuántas veces? 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Amén. Justamente el decreto, la ley que firmó el rey, que le propusieron los sátrapas, tenía que ver con la oración, tenía que ver con las peticiones. Y de manera engañosa y de manera muy astuta, en la maldad de los sátrapas, hicieron firmar al rey este edicto. Cualquier persona que eleve sus peticiones a hombre o a Dios que no sea a ti, fíjate vos, fueron como honrándolo al rey, como diciéndole: tú eres el único, acá eres como un Dios para nosotros.
Pero la única intención en esa adulación hacia el rey era dañar la progresión de Daniel. Amén. Ahora, queriendo interferir en la comunión de Daniel con Dios, primeramente si lo lograban, y si no, con el rey, con el gobierno terrenal, la gracia que él tenía con este rey, con este gobernante. Ahora, Daniel, hermanos, automáticamente, cuando se entera de esta situación, me encanta este versículo, porque ni siquiera lo duda, hermanos. Ni siquiera entró en conflicto, ¿sí o no? No tuvo conflicto. Ya estaba su corazón definido, ya estaba decidido en su corazón. Nada iba a cambiar su obediencia a Dios, nada iba a cambiar la ley de su corazón. Sin importar las leyes naturales, las leyes terrenales, lo que se hiciera o lo que no se hiciera, nada iba a transformar la ley de su corazón. Él tenía por ley 3 veces al día abrir las ventanas de su casa, mirando hacia Jerusalén. Recordemos que ellos estaban esclavos en otro reino, apuntando hacia el templo, hacia la ciudad de Dios, hacia Jerusalén, y oraba a Dios. Amén. Elevaba sus peticiones a Dios. ¿Y qué más dice la palabra que hacía? Elevaba las peticiones, ¿no? Y daba gracias. Oraba y daba gracias delante de Dios. Hemos aprendido hace unos días, ¿verdad? La gratitud, hermanos, va ligada a la alabanza. Así que él alababa a Dios. Gracias te doy, Señor, por este día. Y abría las ventanas. Por eso que todos sabían que si apuntaban ahí, que si intentaban cortar la oración, sabían que lo hacían todos los días. Y por otro lado sabían que ahí estaba la fuente de su sabiduría, la fuente de su inteligencia, de su capacidad. Amén, hermanos. Porque la comunión con Dios te hace más inteligente. ¿Cuántos dicen amén? Tocarle al que tenés al lado y decirle: tenés que orar más, hermano. El Señor nos saca el burro de adentro, hermanos. Amén. Cuando vamos a su presencia, hermanos, nos da sabiduría, no solamente intelectual, nos da sabiduría del corazón, ¿sí o no? Los creyentes sabemos decidir bien, somos sabios porque no nos dejamos engañar por los flashes de este mundo. Entendemos cuál es la voluntad de Dios. Eso te hace superior, te hace más inteligente. ¿Cuántos me dicen amén? Aunque el mundo te diga: oh, qué tonto, ¿cómo vas a ser así? Obedece a Dios, y a la larga el mismo mundo que te criticó te va a venir a pedir ayuda, a decirte: ayúdame, ¿cómo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Amén. Porque los principios del reino de los cielos funcionan. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Y van a funcionar para tu vida. Siempre escoge obedecer a Dios. Siempre escoge cumplir con la ley del Señor antes que con las leyes de los hombres. Amén, amados. En esta historia vemos un conflicto de leyes y principios. Este conflicto sigue vigente en nuestros días. Las fuerzas de este mundo querrán siempre frenar tu adoración a Dios. Te repito, las fuerzas de este mundo siempre querrán frenar tu adoración a Dios, que no dirijas tus peticiones a Él. La intención del príncipe de este mundo, que es Satanás el diablo, así lo denomina la palabra, la intención del príncipe de este mundo es que por todos los caminos posibles te dirijas a Él y no a Dios. Esa es la intención de Satanás el diablo y todos sus demonios, que te termines dirigiendo a Él, pidiéndole a Él y no a Dios. Cortar tu relación, tu comunión con Dios. Amén, amados. Quitar tu atención de Dios y que la pongas en las cosas terrenales. Repito, quitar tu atención de Dios y que tus ojos sean puestos en las cosas terrenales. Familia, trabajo, profesión, estudios, la casa, el auto, distracciones, entretenimientos, vicios, enfermedades, situaciones económicas, política, lo que sea de este mundo, que pongamos nuestros ojos en las cosas terrenales y que quitemos nuestra mirada de Dios, que se corte nuestra adoración, nuestra comunión con el Señor. Amén, amados. Tenemos que tener cuidado, tenemos que ser sabios, tenemos que definirnos en nuestro corazón. Amén.
¿Cuántas cosas hay que nos distraen y que nos sacan del propósito de Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros claudicamos ante estas presiones? A veces por terminar una carrera, a veces por conseguir un poco más de economía, a veces por mismos vicios que tenemos y nos separan, nos alejan, nos apartan de Dios. Hermanos, seamos sabios en el nombre de Jesús. Recibamos fortaleza en esta noche en el nombre de Jesús. El Señor está con nosotros. Nunca negocies, nunca renuncies a tu comunión con el Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Orá, cerrá la puerta de tu cuarto. Esas ventanas, hoy no abrimos la ventana de nuestra casa. Te aconsejo que no la abras para orar. En esos días lo hacía Daniel porque estaba lejos de su tierra y él intentaba apuntar sus oraciones hacia su tierra, hacia Jerusalén. Pero hermanos, hoy en día nosotros somos la Jerusalén de Dios. Amén. Cerrá la puerta, como dijo Jesús. Cierra la puerta de tu cuarto y tu Padre que te ve en secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. Amén. No busque la recompensa en público. Eso lo sabía Daniel. No buscó la recompensa de los sátrapas, quedar bien con el rey. No, sabía que la verdadera recompensa estaba acá, en el secreto, con su Padre Celestial. ¿Cuántos me dicen amén? Nuestra vida cambia, tu vida va a cambiar. Mi vida cambia. Nuestras familias cambian, hermanos, cuando nosotros nos jugamos por Dios y tenemos la ley de Jehová, la ley del Señor como principal autoridad en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer, hermanos queridos? Hoy nosotros tenemos libertad para reunirnos acá, pero no sé hasta cuándo la vamos a tener. Porque de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, hermanos queridos, en los últimos tiempos habrá persecución para la iglesia. ¿Cuántos sabían esto? ¿Qué pasa si de repente cambia una ley en nuestra nación? Y de repente sale la ley de que ya no podemos reunirnos, de que ya no podemos tener culto acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de reunirnos? ¿Vamos a dejar de adorar a Dios? Pero ¿y si de repente por adorar a Dios, por venir a una reunión, nos pueden meter presos? ¿Qué vamos a hacer? Algunos dicen ir preso. Gloria a Dios. Pero otros la pensamos, ¿no? Porque hoy en día tenemos toda la libertad. Hoy en día podemos ir todo con el pescadito en el auto, ¿no? Podemos tener un versículo, Jesús te ama. ¿Cuántos camiones vemos por ahí? No, Jesús, Cristo vive. Tengo una verdulería en la esquina de mi casa que se llama Cristo vence. Amén. Pero claro, tiene el cartel de Cristo vence y cada vez que paso tiene la Mona Jiménez puesta ahí. No hay congruencia, ¿no? La música, yo a veces entro y veo el cartel y escucho la música y digo, no hay coincidencia, ¿no? Pero bueno, por lo menos la verdura es buena. Amén, hermanos. Hoy en día tenemos libertad y tenemos que dar gracias a Dios por esa libertad. Pero en este mismo tiempo, hermanos, en estos mismos días que nosotros vivimos, hay muchas naciones en nuestro planeta que no tienen la libertad que nosotros tenemos. Y saben que hay hermanos nuestros hoy en el año 2023 que se juegan la vida por venir a una reunión como esta. Literalmente se juegan la vida. Amén. Hablemos de Corea del Norte, hablemos de países como Irán, Irak. Es ilegal tener una Biblia. Los hermanos van presos por tener una Biblia, por recitar la palabra de Dios. Amén. En China la iglesia también se reúne, es la iglesia subterránea. Pero ¿saben qué? En medio de la persecución, hoy en día la iglesia más avivada del mundo es la iglesia en China, la iglesia subterránea. En Corea del Norte, hermanos, que están cerrados, uno de los países más cerrados por el comunismo, hermanos queridos, los milagros más grandes están sucediendo. La iglesia está avivada, porque los que van a la iglesia son verdaderos cristianos y están dispuestos a jugarse la vida por Dios. No viene cualquiera a la iglesia. No están las puertas abiertas para todo. El que va ahí es porque ama a Dios con todo su corazón. Está lleno de Danieles ahí en esas iglesias, ¿no? ¿Sí o no? Y milagros ocurren poderosos, maravillosos. ¿Sí o no, hermanos? Amén. En el nombre de Jesús, valoremos la libertad que tenemos.
Pero preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si aquí hay un policía en la puerta? Y cuando vos venís acá, dice, si entras a adorar a Dios, si levantás tus manos ahí a Dios, vas preso. ¿Qué haríamos nosotros, hermano? ¿Nos confronta, sí o no? Habría muchos que quizás se volverían a su casa. Otros, no me ha tocado vivir la situación, pero creo que pasaría, creo que entraría y digo, no me importa, llévenme preso, pero yo voy a adorar al Señor. Amén. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando tengamos presiones? Si hoy en día, hermanos, a veces una enfermedad o una pequeña cosita nos aleja de Dios, ¿qué va a pasar con nosotros cuando vengan días difíciles de verdad? Si hoy en día, porque un hermano no me saludó, ya no vengo a la iglesia. Haga conmigo así, como el emoji, ¿no? de WhatsApp, ¿no? Ay, me ofendí, me enojé, ¿no? Porque no me llamaron, porque no me buscaron, porque esto, porque aquello, porque aquel dijo esto de mí. Ay, ya no voy más a la iglesia, no te adoro más, Señor, no llevo mi ofrenda ya. Y por una presión, ¿te das cuenta? Por una presión o por algo que te diga tu familia, no seas tan fanático, no vayas todos los domingos, parece que te impone una ley, un familiar. ¿Qué vas a hacer allá? Te va a ir a vivir a la iglesia dentro de poco. Voy a decirle amén, gloria a Dios, me voy a ir a vivir. Así le decían a una hermana que conozco yo, no voy a decir el nombre, pero hoy en día está viviendo en la iglesia, ¿no? Y así le decía la mamá, ¿no? Te vas a ir a vivir a la iglesia, le estaba profetizando, ¿no? Amén. Hoy en día una sierva de Dios y vive en la iglesia literalmente. Amén. Hermanos queridos, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando la cosa se ponga verdaderamente difícil? Porque lo que ahora estamos viviendo, hermanos, no me diga que es difícil. Todos tenemos un plato de comida en la mesa, ¿sí o no? Tenemos libertad, ¿sí o no? Venimos acá, ponemos alto parlante, danzamos para Dios, ¿sí o no? Pero llegarán días, hermanos, que la cosa se va a poner difícil. El mundo va de mal en peor. Y cada vez, hermano, el reino de las tinieblas, ¿usted cree que al enemigo le agrada cómo Dios nos está bendiciendo y el favor de Dios que tenemos nosotros? No. Hay 120 sátrapas que están urdiendo, planificando cómo derribarnos, cómo hacernos claudicar, cómo llevarnos y confrontar esas dos leyes en nosotros. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Destino todo mi tiempo, todo mi esfuerzo al trabajo para lograr unos objetivos, que tengo que comprarme el auto, tengo que comprarme la casa. Hay un estándar que a veces el mundo nos pone y ahí nos metemos y quedamos esclavizados. Ahí dejamos de orar, de buscar a Dios. Porque tengo que tener un nivel económico, hermano querido. Nunca pongas en primer lugar al trabajo antes que a Dios o a la economía antes que a Dios. No te equivoques de esa manera. Busca primeramente, ¿verdad? Versículo más conocido de la Biblia, uno de los más conocidos. Todos acá lo sabemos casi de memoria, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasará con todas estas cosas terrenales? Serán añadidas. Te lo digo en cordobés básico, no busques las añadiduras, porque vas a perder al único que puede añadirte todo lo que vos necesitas. Y vamos atrás de las bendiciones y nos olvidamos del bendecidor. Y cuando nos olvidamos del bendecidor, perdemos la bendición más grande de nuestra vida, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es la relación que nosotros podemos tener con Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, amados. En el nombre de Jesús. Ahí estaba Daniel. Mire, para Daniel estar en comunión con Dios era ley interna, era espiritual y más fuerte que cualquier ley natural. Eso era para él. Este hombre lo tenía claro. La ley espiritual, la comunión con Dios era más importante que cualquier cosa en su vida. Ahora, yo anotaba para nosotros, para todos nosotros acá, todo creyente debe tener estas convicciones internas. Nada puede desactivar mi diálogo con el Creador. Hermano, que nada desactive tu diálogo con el Creador, con tu Creador, con tu Padre Celestial. Amén.
que nada lo desactive, ni siquiera tus emociones. Decir, ay, hoy no tengo ganas, ay, hoy tengo fiaca hoy de orar. No, hermanos, amén. Metete. El miércoles hablé, ¿verdad?, de la pereza espiritual. ¿Se acuerdan, hermanos, algunos? Como es uno de los motivos por los que a veces perdemos nuestra percepción correcta de Dios, la pereza espiritual. Ay, otra vez orar, otra vez alabar a Dios, y a veces queremos rápidamente salir a hacer cosas. Lo primero que tenemos que hacer en el nombre de Jesús es buscar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Alguien me puede decir amén? ¿Alguien está recibiendo la palabra acá? O algunos capaz que está diciendo, ay, otra vez el pastor con la oración. Otra vez, no me diga a mí, hermano, dígale al Señor. Porque si el Señor lo está repitiendo, a lo mejor es porque todavía no lo hemos puesto en práctica. ¿Qué me dicen? Amén. Si todo lo hiciéramos, es probable que el Señor no estaría hablándonos esta palabra. ¿Sí o no? Pero como la repetición es la madre del aprendizaje, ahí estamos. Nada puede desactivar mi diálogo con el Creador. Si dejas de adorar, perdés el sentido de la vida. Te repito, si dejas de adorar a Dios, perdés el sentido de tu vida. ¿Querés tener un espíritu superior? ¿Cuántos quieren acá tener un espíritu superior? No es porque querramos ser más, fuera todo orgullo, fuera toda altivez, no se trata de eso. Daniel no era orgulloso, al contrario, era un hombre humilde, sencillo, de corazón. Pero la verdad, y a la hora de los bifes, en la realidad de las decisiones del reino, tenía más sabiduría que los demás, tenía más inteligencia que los demás, tenía un espíritu superior, en lealtad, en confianza, en trabajo. Amén. Si era así de determinado para orar, imagínate cómo era para trabajar. Este era un hombre incansable, productivo para el reino. Y el rey lo veía. Y mira que tenía competencia, ¿sí o no? 120 sátrapas, que no eran cualquiera. Eran el séquito del rey. Eran los hombres más preparados de Media y de Persia. Sin embargo, Daniel tenía un espíritu superior. ¿Cuántos acá quieren tener un espíritu superior? Yo lo quiero, hermanos. Yo lo quiero. Que el Señor nos ayude y nos dé gracia en el nombre de Jesús, para que en tu trabajo vos seas el mejor, el que sobresalga. Amén. El mejor panadero de Alberdi. ¿Qué te parece? En el nombre de Jesús. Porque nos esforzamos, porque trabajamos, pero sobre todo porque buscamos al Señor y Él nos da la gracia, la sabiduría, abre puertas, hace milagros, nos provee, nos da capacidad, nos da sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Aprendemos de la palabra, que hay principios económicos en la palabra, miles de principios económicos. Amén. ¿Sabía usted que hay más versículos en la palabra sobre economía que sobre el amor, por ejemplo? Jesús habló mucho más de economía que de amor, por ejemplo, ¿no? Habló de los bienes. ¿Por qué? Porque sabe que el mayor problema nosotros lo tenemos con las cosas materiales. Rápidamente se nos va el corazón ahí, hacia las bendiciones. Por eso el Señor decía, no ponga la mira en las cosas de arriba. Hagan tesoros en los cielos y no en la tierra. Amén. Miren los pájaros, cómo Dios los alimenta. No se preocupen, no estén afanados. ¿Sí o no, hermanos? Amén. El reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro y fue, y en vez de sacar el tesoro, no, porque el dueño del terreno se iba a quedar con el tesoro. ¿Qué fue? Encontró el tesoro pero lo dejó ahí. Fue y ahorró y vino y compró el campo. Eso es sabiduría, ¿sí o no? No sacó el tesoro, es una parábola del Señor. No sacó el tesoro porque si lo sacaba le correspondía al dueño del campo. Fue y ahorró y compró el campo. Y después que tuvo el campo, que no valía nada, porque no sabían que había un tesoro, porque lo había encontrado él, después que compró el campo, sacó el tesoro. Y se quedó con el campo y con el tesoro. Amén. Esos somos los creyentes, con un espíritu superior, que no engañamos, no vamos haciendo tretas por ahí, pero Dios nos da una sabiduría para entender dónde está el secreto de la bendición. Amén. Y el que honra la palabra de Dios y los mandamientos del Señor siempre será bendecido. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, dale la gloria a Dios, aleluya. Amén.
Aleluya. La gente del mundo, porque el mundo todo lo piensa con doble sentido. Y la gente del mundo a veces nos ve a los cristianos y dice, a veces me ven a mí, la gente dice, andan bien los diezmos en la iglesia, ¿no? Y lo dicen con doble sentido, como si estuviéramos robándole a alguien. Y nos critican a veces por eso. No tienen la capacidad de ver, nunca lo ven por el lado de que alguien tenga el favor de Dios y la bendición de Dios sobre su vida. Siempre piensan, en algo andará seguro. No puede ser. No puede ser que tenga esto, no puede ser que cambie el auto, no puede ser que esto, que aquello. ¿Cómo que no puede ser? Dios está con nosotros, amén. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? El secreto está acá, hermanos. Tener las prioridades bien determinadas. Lo primero es la oración. Daniel, en cuanto se enteró del edicto, parece que a propósito, ¿no? Se enteró del edicto, lo primero que hizo, se metió a la casa, abrió las ventanas. Padre, te alabo, te bendigo. Santo es tu nombre, Señor. A ti dirijo mis peticiones. Solamente a ti, Señor, ¿no? Demostrando su fidelidad a Dios. Amén. Ahora la cosa no terminó ahí, hermanos, porque acá se pone buena la historia. ¿Están conmigo ahí, hermanos, unos minutos más? Aleluya. Mira lo que ocurrió. Versículo 11 en adelante. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad, es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta. Fíjate, enseguida la acusación. Daniel no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Fíjate, lo quería tanto el rey, ser un hombre tan productivo para el reino, tan leal al rey, que el rey dijo, no puede ser. Daniel, justamente, Daniel. Y estuvo todo el día tratando de ver la forma de que Daniel zafara del pozo de los leones. Este sí había hallado gracia delante de los hombres, ¿sí o no? ¿Qué cree usted? Este sí era un buen cristiano, ¿no? Leal, trabajador, puntual. Su sí era sí, su no era no. Era un hombre de Dios totalmente. Verso 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley. Habían establecido una ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. Amén. Amén, hermanos. Te digo una cosa, además de todas las que te he dicho ya. Muchas veces, cuando nos jugamos por Dios, nos meteremos en problemas. Muchas veces, el obedecer a Dios nos hará meternos en problemas con el mundo. Amén. Los conflictos van a venir a nuestras vidas. No estamos libres como hijos de Dios, así como te dije que Dios nos bendice, nos da favor, por supuesto, podemos tener un espíritu superior, pero también te digo que muchas son las aflicciones del justo. Amén. Muchas son las dificultades por las que nosotros vamos a pasar y en muchas ocasiones por obedecer a Dios, por confiar en Dios. Había una ley, había una fuerza. Hay una ley, hay una fuerza en este mundo que es contraria a los hijos de Dios, que es contraria a la iglesia. Amén, amados. Por eso nosotros muchas veces el estilo de vida que nosotros tenemos marcado por la palabra de Dios va en contra de la corriente y chocamos con el mundo. ¿Sí o no, amados?
¿No te pasa cuando estás en una conversación a veces en la mesa, en familia, y sacan temas a veces y uno quiere decir algo y sabes que si decís lo que verdaderamente crees se va a armar un lío en la mesa ante tal tema? Yo no creo que sea así. No creo que sea de esta manera, es de esta otra, y empiezan los conflictos. Amén. En el trabajo, incluso cuando uno quiere ser honesto en muchas ocasiones. Me pasó estar en un trabajo donde todos robaban y de repente me tocó a mí, me cambiaron de lugar en el trabajo. Esto fue hace muchos años. Me tocó y me cambiaron de zona en el trabajo, y cuando yo llegué ahí, a los 2, 3 días me di cuenta que todos robaban. Había un fallo en el sistema y nadie había dicho nada y todos sacaban, y de repente yo me vi ahí y digo, ¿qué hago, Señor? Si cuento el fallo, me pongo en contra a todos mis compañeros, ¿no? Que estaban beneficiándose de ese fallo. Pero si yo me prendo con ellos, voy en contra de la ley de Jehová que está en mí, de la integridad. ¿Qué hago, Señor? Y me vi en un conflicto, era muy jovencito, pero me vi en un conflicto tremendo. Amén. Ahora, no iba a claudicar. La decisión que tomé en ese momento me puso en contra a un montón de compañeros. Y se enojaron contra mí, me recriticaron y me dieron con un caño. Pero eso fue por un momento, porque después yo trabajé varios años en esa empresa. Y muchos de esos compañeros que en ese momento me criticaron, después me hice amigo de ellos, porque me conocieron y porque supieron que yo era así y no transaba en esas situaciones. ¿Te das cuenta, hermano? Dios puede bendecir grandemente. Amén. ¿Saben qué? No quiero centrarme en esto, no sé por qué estoy contando esto. Pero el caso real de esa situación que me pasó a mí en ese trabajo fue que unos 4 o 5 meses después se desocupó una banca de supervisor y había que ascender a uno. ¿Y saben a quién ascendieron? Al buchón, dirán algunos, ¿no? Al botón. Ese es el pensamiento del mundo, ¿no? Como pensaron algunos de mis compañeros. Pero yo no lo hice por botón, ni por buchón, o como se diga, ¿no? Alcahuete, no. Yo lo hice por seguir un principio. Y se ve que los jefes vieron. ¿Sí o no, hermanos? Y cuando se generó esa vacante, ¡pah!, en quien confiaban, a ese ascendieron. Amén. Porque la obediencia a Dios, aunque te mete en conflictos a veces, si vos seguís siendo fiel a Dios, si vos seguís manteniéndote firme en tus convicciones, te va a llevar a la victoria. Hermanos queridos, Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque pasemos por presiones, aunque a veces tengamos conflictos, problemas, hermanos, no desobedezca a Dios, sea fiel a Dios y Dios te va a honrar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Dale un aplauso al Señor, se lo merece. Aleluya. Gloria a Dios. Así es. Ay, hermanos queridos, no es fácil seguir al Señor. Toca al que tenés al lado y decirle, no es fácil seguir a Cristo. Pequi, no es fácil seguir a Cristo. Hermanos queridos, no es fácil. Gaby, no es fácil seguir a Cristo. No es fácil. A veces nos metemos en problemas serios por obedecer la palabra de Dios. ¿Sí o no? Como cuando la directora del colegio de mis hijos, en una reunión de padres, empezó a hablar de ideología de género y de la ESI y de los niños y de las niñas, y que era algo cultural el ser niño y niña. Ay, yo hermano, le digo la verdad, me la tragué a la charla como 20 minutos, media hora, pero ya algo ardía en mi corazón. Estábamos ahí como 60 padres escuchándola a esta mujer que nos estaba diciendo que si el niño podía ser niña y que la niña podía ser niño, que no le pongamos ropa rosa a las niñas, no sé. ¿Saben de lo que hablo, verdad? Y estaba yo ahí en un momento y ya empezó a arder mi corazón. Así que en un momento levanté la mano y digo, bueno, Señor, aquí con todo el respeto del mundo, pero voy a decir lo que creo. Y que se arme la que se arme. Pobre mi hijo, oraba por mi hijo, porque después ellos eran los que iban al colegio todos los días. Pero tuve que decir, discúlpeme, directora, con todo el respeto del mundo, pero yo no creo eso. Y es más, estoy seguro que hay muchos papás acá que tampoco creen lo que usted está diciendo. Yo tengo hijos, tengo varones y una nena.
Y jamás a la nena yo la inducí o la obligué a que vea dibujitos no sé, de princesa o de niña, le sale solo. Jamás a mis hijos varones yo les enseñé a que tenían que jugar de manera brusca o a golpearse. A algunos les sale porque naturalmente son varones. No es una cuestión cultural. ¡Ay! Se armó una ahí, hermano, fuerte, ¿saben? Y algunos papás empezaron a levantar la mano. Ahí se envalentonaron algunos y me apoyaron, gracias a Dios. Todavía hay una reserva moral en nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Todavía, y somos mayoría, hermanos. Lo que pasa es que somos como más silenciosos. Ahora, hay una minoría que es muy ruidosa y parece que fuesen muchos, pero la gran mayoría todavía tenemos valores, principios de la familia, del matrimonio, de la honra de los hijos a los padres, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? ¿No te da gusto a vos cuando un hijo honra al padre, le reconoce todo el laburo, todo el trabajo y lo honra al papá? Eso es bíblico, eso es de Dios y eso va innato en nosotros y nos quieren torcer, ¿no? Nos quieren hacer creer que los papás, cuando corregimos a nuestros hijos, que lo hacemos por amor a ellos, por el bien de ellos, nos quieren hacer creer que los oprimimos y que el niño después, no sé, va a tener un trauma. No va a tener ningún trauma. El trauma lo va a tener si no lo corregís cuando es niño, porque te va a crecer torcido y después van a venir los problemas para él, sobre todo, y para vos también. ¿Sí o no? ¿Sí o no, papás? Así que hay que corregirlo. Si no corregía al niño hasta los 13, hasta los 12 años, hermano, pasa los 13 años, no lo agarrás más. ¿Sí o no, papás? ¿Cuándo hay que corregirlo? ¿Cuándo hay que disciplinarlo? Siempre, obviamente, con amor. No va a estar con el palo todo el día. No, eso es violencia infantil. No, saben de lo que hablo. Pero si le tenés que dar un chachá, no, dáselo con confianza. ¿Sí o no, hermano? Un chachá se dice, un pam se dice en España, ¿no? Suena como más pam. Si le tenés que pegar un chirlo en algún momento, dáselo. ¿Sí o no, amados? Aunque nos metan preso. ¿Alguna vez lo he pensado? Digo, si por corregir a mis hijos alguna vez me va a ver alguien y me van a llevar preso por violencia, cuando yo sé que no es violencia, sino que lo estoy haciendo para que él se corrija, para que crezca derecho, entonces si me van a llevar preso, que me lleven preso. Pero yo tengo un compromiso delante de Dios con la crianza de mis 3 hijos, amén. Y el compromiso más grande que tengo, incluso de servir como pastor acá en esta casa, ese es mi compromiso secundario. Mi primer compromiso es con mi familia, amén. Esa es mi primera iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amados. Ahora, a veces, por hacer la voluntad de Dios, nos vamos a enfrentar al mundo, hermanos. Y ahí es donde tenemos que tener valentía. Y ahí donde no nos tiene que importar, porque en muchas ocasiones vamos a estar solos. ¿Sí o no? Como Daniel, solito estaba. Había muchos hebreos en el reino, hermanos, cautivos. Había muchos judíos, pero agarraron a Daniel solamente. Se quedó solo el hombre. Ahora, aún así, no claudicó. Sigamos leyendo la palabra, hermanos, un poquito más. ¿Tienen unos minutos más, hermanos? Dice el verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente, me gusta continuamente, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, porque yo no puedo. Eso fue lo que el rey le dijo acá. Yo no puedo, yo ya firmé, yo no puedo. Pero quizás ese Dios a quien vos orás, tu Dios a quien servís continuamente, quizás Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Así que esa noche no hubo fiesta, esa noche no hubo distracciones. El rey ayunó y además no podía dormir, estaba dando vuelta en la cama, sabía que había cometido una injusticia. Verso 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel, pero con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente,
el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Tremenda esta palabra, hermanos. Es preferible ser hallado inocente delante de Dios cuando obedecemos a su palabra, cuando cumplimos su ley, que ser hallado inocente o que los hombres nos digan: qué bien, qué bien, qué bien que lo estás haciendo. Esto es lo que hace todo el mundo. No, hermanos, delante de Dios fui hallado inocente. Si sos hallado delante de Dios inocente, el mismo Dios es el que te libra. Amén. El mismo Señor es el que te guarda, el que te protege, el que te saca. El mismo Dios, o por obedecer a Dios, te metes en el pozo. Pero el mismo Dios por el cual vos te jugaste acá es el que después te saca y te libra acá en el pozo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, amados. Nunca el Señor te abandonará y nunca el Señor te va a dejar solo. ¿Cuántos dicen amén? Y aún delante de ti, oh rey, dice: yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado ¿en quién? ¿En quién había confiado? Toca al hermano que tenés al lado y decirle: confía en Dios, hermano, confiemos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Elías ahí atrás: confiemos en el Señor, amén. Los servidores que están ahí atrás, confiemos en el Señor, en el nombre de Jesús. Pase lo que pase, hermanos, no neguemos a Dios, no claudiquemos, no negociemos los principios bíblicos, nuestra devoción a Dios, nuestra adoración a Dios, en el nombre de Jesús. El mismo ángel de Jehová se apareció en el foso de los leones y le tapó la boca. Hermanos, lo leemos muy rápido, pero había que pasar esa noche, ¿sí o no? ¿Cuántos acá están dispuestos a bajar al foso? Amén, amén, dicen algunos. Gloria a Dios, me alegro. Ahora imaginemos la situación, hermanos. De repente te meten adentro del foso, te arrestan, te hacen pasar vergüenza. Así lo sacaron a Daniel de su casa. Pusieron contra el auto, ¿no? Todos los vecinos mirando: ¡oh, míralo! ¿Sabe la lengua de los vecinos? ¿Sí o no? Míralo al hebreo. Míralo al que abría las ventanas 3 veces al día. Mira, se lo está llevando la policía, sin vergüenza. Sabíamos que algo tenía escondido, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se imaginan, hermano? Primero la vergüenza, porque el enemigo muchas veces te va a atacar por ahí y va a querer que tengas vergüenza de los principios que estás defendiendo de Dios. Hermano, no te avergüences. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Y si en algún momento vienen y te dicen: mira los cristianos, esto, aquello, la iglesia, hermano querido, decir: yo soy cristiano, amo a Cristo, tengo a Cristo en mi corazón. No importa lo que hagan los demás, pero yo sigo a Cristo. Amén. Obedezco la palabra de Dios. No me avergüenzo, porque para mí es poder de Dios. Amén, hermanos. Y después lo meten injustamente. Imagínate estar dentro del foso, de repente te encontrás ahí con los leones. No dice la Biblia cuántos eran, pero así haya sido uno solo, hermano, yo por lo menos. ¿Sí o no? ¿Qué hubieses hecho vos? Yo estaría temblando, hermanos. A mí me tienen que meter la fuerza ahí. Y escuchás el... ¿no? Es como el de los gatos, pero a la 10ª potencia, ¿no? ¿Escuchaste? Tengo mi gatito Luz. A la mañana cuando hay silencio lo escucho. Anda por ahí, ¿no? El tractor, ¿cómo es? El rastrojero que llevan los gatitos acá, los felinos, ¿no? Imagínate el de un león. Ahí en la oscuridad del foso. ¿Ah? ¿Cómo hubieses entrado vos? Y de repente cierran la piedra. Los sellos. Y ahora, ay papá,
Si no estás vos, Señor, aquí no voy a durar ni un minuto. A veces hay pruebas y hay dificultades, hermanos. Hay fosos que incluso Dios permite en el que nosotros entremos, porque ahí va a ser probada nuestra fe, ahí va a ser probado nuestro carácter, ahí va a ser probada nuestra templanza, quiénes somos verdaderamente. Amén. Amén, amados. Ahora el ángel, en ese momento de mayor dificultad, miren, hermanos, todos los hijos de Dios pasamos por el foso de los leones. Toca al que tenés al lado y decirle: todos los hijos de Dios pasamos por el foso de los leones. Es inevitable, hermanos. Es el momento de mayor prueba de nuestra vida. Ahí podemos quedar, o puede ser nuestra mayor promoción, o puede ser nuestra mayor victoria. Amén. Pablo y Silas tuvieron su calabozo. David tuvo su Goliat. Moisés tuvo su mar rojo delante. ¿Sí o no? Pruebas difíciles, solos. ¿Y dónde está Dios? Y yo me jugué por Dios. Cualquiera de nosotros hubiese creído que en esta historia el Señor lo libra antes del foso. ¿Sí o no? Que el rey cambie, que el rey encuentre, que ocurra un milagro, que Daniel sea transportado de Persia a Jerusalén, no lo sé, milagro del Señor. No, tuvo que entrar al pozo, tuvo que sentir la respiración de los leones. Amén. Tuvo que estar en la oscuridad. Pero aún ahí, Dios no abandona. Y quizás en esos momentos, que son los más duros y los más agónicos, angustiantes de nuestra vida, esos son los momentos donde más el Señor se puede revelar a nuestras vidas. Esos son los momentos donde vamos a ver al ángel de Jehová, donde vamos a sentir la presencia de Dios como en ningún otro momento de nuestra vida lo hemos sentido. ¿Cuántos me dicen amén? Es en el foso de los leones. Es donde el enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, le sentís el aliento al diablo, a los espíritus inmundos de maldad, la opresión demoníaca en muchas ocasiones, perturbándonos, atacándonos, queriendo hacer claudicar, que renunciemos a nuestra fe, a la decisión que hemos tomado de seguir a Cristo. Hermanos queridos, en el nombre de Jesús, por la palabra que estoy soltando en esta noche, afirmate en Dios. Recibí fortaleza del Señor. Decidamos seguir a Cristo. Si lo hemos decidido hace tiempo, hoy renovemos nuestro compromiso con Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Porque aunque no es fácil la vida cristiana, Dios no nos prometió nada fácil. De hecho, el Señor Jesús habló de tomar la cruz. No dijo que iba a ser un camino de rosa. Al contrario, esto que hemos elegido es el camino angosto. Es el camino más difícil, pero es el camino que te lleva a la salvación. Amén. El otro camino es la avenida Colón, es la senda ancha, pero el final dice perdición eterna. Esa es la llegada. Yo prefiero el camino angosto. Yo prefiero el camino difícil. ¿Cuántos me dicen amén? No sé qué preferís vos, pero yo lo que quiero es la salvación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que encontramos en el Señor Jesucristo. El que tiene a Cristo ha entrado por la puerta, pero ha escogido el camino angosto. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Ese camino, la senda estrecha. Pero en ese camino, el camino de la cruz, ahí está nuestra salvación eterna. Amén. Aunque pasemos por dificultades y por problemas. No es fácil seguir al Señor. Jesús dijo en Lucas capítulo 9 versículo 62: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Te repito, ninguno que pone las manos en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No mires atrás, no dejes al Señor. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, ¿qué pasará? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Toca al hermano que tenés al lado y decirle: vamos a perseverar juntos.
Vamos a perseverar juntos. Amén, amado. Amén, hermanos. Vamos a perseverar juntos en el nombre de Jesús. Y un día, vos y yo, así como estamos juntos acá, un día estaremos en el cielo, adorando y alabando al Señor por la eternidad, viendo el rostro de Dios, viéndole cara a cara. ¿Qué te parece? Que no veamos para el costado y no veamos, y el hermano tal, y la hermanita, que estuvo con nosotros un tiempo, pero ahora el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Ahora terminamos la historia, termino leyendo el pasaje. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres. Estoy en el versículo 24. Terminamos de leer el capítulo. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, los sátrapas. Amén, hermanos. ¿Sabe cuál es el final de los sátrapas? Los que se creen muy listos, los que se creen más pícaros, ¿no? Más inteligentes. Acá está el final de los sátrapas. Fueron traídos ellos, sus hijos y sus mujeres, o sea, toda la familia, arrastraron a toda la familia. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Amén. Claro, no habían comido nada en toda la noche los leones. Amén. No habían comido nada en toda la noche. Y cuando lanzaron a estos sátrapas, dijeron esto: oh, doble porción, vienen con familia, con hijos, con todos. Los leones no los dejaron caer al suelo. Quebraron todos sus huesos y fueron todos exterminados. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Tu perseverancia, tus convicciones, tu decisión, hermano querido, nuestra integridad delante de Dios, nuestra valentía, honra a Dios. Dios será honrado por las decisiones que tomamos en nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Aunque pasemos por prueba, Dios nos sacará y la honra se la llevará el Señor. ¿Cuántos me dicen amén? La gente hablará de tu Dios. Tu familia va a hablar del Dios de Brenda. Hay algo. Hay poder en el Dios que está operando en esa iglesia. Es el mismo Dios. La diferencia la hacemos nosotros, hermanos, si le honramos con todo nuestro corazón o si claudicamos a la primera de cambio. Dios se quiere manifestar en nuestro medio. Amén. ¿Cuántos lo creen conmigo? Tenemos que marcar la diferencia. Daniel la marcó, se notaba, y el nombre del Señor fue honrado a través de su vida. En todo reino y nación, dice, todos teman, tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. El rey se puso a alabar a Dios, ¿no? Mira lo que logró Daniel. Que el mismo rey se pusiera a alabar a Dios. Elevó un cántico, un salmo para Dios en este momento. El Dios viviente, a Él pertenece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Estaba profetizando, sí o no? ¿Sí o no? Este rey entró ahí en un entusiasmo, entró en el mismo espíritu de Daniel. Incluso esto es profético, hablando del Señor Jesucristo, porque está hablando de ese reinado del Señor Jesús hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ser prosperados acá? Pónete en pie en el nombre de Jesús. No va a ser fácil. No va a ser fácil, no va a ser fácil, no va a ser así nomás. Hay presiones. Tenemos un sistema en este mundo establecido
por el mismo Satanás, el diablo. ¿Saben que me venía esta mañana releyendo este pasaje? El Señor hablaba a mi corazón y Él me decía: ese foso de los leones representa también el infierno. Representa ese lago de fuego y azufre que habla el libro de Apocalipsis, donde Satanás, el diablo, quiere meternos a todos nosotros. Quiere cortar nuestra comunión con Dios, que nosotros claudiquemos. Todos nosotros, antes de Cristo, íbamos rumbo a ese foso de los leones. Íbamos rumbo al infierno, la separación eterna de Dios. Ahora ese lugar al cual el enemigo, Satanás, el diablo y todos sus sátrapas quieren meter a toda la humanidad, el primero que va a entrar a ese lugar es Él. El primero que va a sufrir la condenación eterna es Él. Porque tanto Él como todos los demonios, todo el reino de las tinieblas, van a ser echados al lago que arde con fuego y azufre por la eternidad. Algunos creen que Satanás, el diablo, será el rey en ese lugar. Será el que más sufre por causa de su odio, de su rencor. ¿Te das cuenta? Es el espíritu de Satanás, el diablo, el mismo que operó en los sátrapas: envidia, celos, querer lo que Daniel tenía. Pero hacerlo a la manera del mundo, el espíritu de este mundo que es contrario al espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, el Señor nos abre los ojos en esta noche. Yo no sé si el Señor te está abriendo los ojos y te está dando visión, pero hay algo que el Señor nos está mostrando, hermanos queridos. Nos está revelando que hay una fortaleza, hay una templanza que el Señor nos da a los hijos de Dios en este tiempo, porque hay mucho engaño en el mundo. Hay tanta mentira del enemigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aún nuestros gobernantes están siendo engañados, porque hay muchos de ellos que, aunque no creen, pero por presiones, las presiones de esta sociedad, de lobbies, de economía, están cediendo los principios y están dictaminando leyes que son contrarias a la naturaleza, son contrarias, ni hablar a la palabra de Dios, pero son contrarias a los valores de la familia, valores biológicos.